Creer que el Estado o tu empresa pagarán tu retiro es el error financiero más peligroso de la historia moderna. He pasado más de 50 años en los mercados, gestionando miles de millones de dólares a través de crisis que han derribado gobiernos y borrado fortunas. He visto este patrón repetirse una y otra vez. Personas trabajadoras que siguen las reglas, ahorran diligentemente y llegan a la vejez para descubrir que el dinero que creían tener no vale nada. El verdadero problema no es cuánto ahorras, sino que delegas tu supervivencia a un sistema que necesita devaluar tu dinero para no colapsar. La mayoría de la gente piensa que la seguridad financiera consiste en acumular un gran número en una cuenta bancaria. La realidad es que el dinero en efectivo, el que guardas en el banco, está diseñado para perder valor con el tiempo. Es una certeza matemática. No es sobre la cantidad que tienes, es sobre el poder adquisitivo que retienes. En mis años gestionando Bridgewater, aprendí que lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran no es su capacidad para predecir el futuro, sino su comprensión de las máquinas que gobiernan la realidad. La economía es una de esas máquinas, y la máquina económica moderna funciona con una droga llamada deuda. Para que los engranajes sigan girando, los bancos centrales tienen que imprimir dinero constantemente. Cada dólar, cada euro que imprimen, diluye el valor del dinero que tú has ganado con tanto esfuerzo. Es un impuesto silencioso, invisible, que roba tu futuro sin que te des cuenta. La gente cree que la inflación es un fallo del sistema. No lo es. Es una característica necesaria. El sistema te da dos opciones. Puedes tener la ilusión de seguridad que te vende el gobierno, esa promesa de una pensión que se desvanece, o puedes tener soberanía financiera real. El universo no te permite tener ambas. El juego no consiste en ahorrar para dejar de trabajar. Ese es el objetivo de un empleado. El juego consiste en construir una máquina de ingresos perpetuos que funcione para ti. Una máquina que te haga inmune a la inflación, a las decisiones de los políticos y a los ciclos económicos. He visto este error destruir a generaciones. La generación de mis padres confiaba en el sistema. Trabajaron, ahorraron en bonos y depósitos, y vieron cómo la inflación de los años 70 devoraba sus ahorros. Mi generación vio la burbuja tecnológica del 2000 y la crisis de 2008. Cada crisis enseña la misma lección. Tu seguridad no puede depender de un sistema externo que no controlas. No se trata de ser pesimista, se trata de ser un realista radical. Tienes que entender cómo funciona la máquina para poder construir la tuya propia. Tienes que dejar de pensar como un ahorrador y empezar a pensar como un inversor. Un ahorrador pone su dinero en un lugar y espera que no pierda valor. Un inversor convierte su capital en un sistema que genera más capital. La única salida, la única forma de garantizar tu futuro, es dejar de ser un pasajero en el vehículo económico de otro y empezar a construir el tuyo. Si estos principios resuenan contigo y quieres aprender a construir tu propia máquina de ingresos, suscríbete para seguir profundizando en cómo funciona realmente el mundo del dinero. Para construir tu máquina, primero debes entender la máquina que opera contra ti. La llamo la máquina de la deuda y la devaluación. La mayoría de la gente cree que el gobierno y los bancos centrales trabajan para proteger su riqueza. La realidad es que su principal objetivo es mantener el sistema funcionando. Y para ello, necesitan que tu dinero valga menos cada día. La economía funciona como una gran máquina compuesta por incontables transacciones. Estas transacciones se pagan con dinero o con crédito. El crédito funciona como un estimulante. Permite que el gasto aumente más rápido que la producción, creando ciclos de auge. Pero todo crédito es una promesa de entregar dinero en el futuro. Es una deuda. Cuando la deuda crece mucho más rápido que los ingresos para pagarla, el sistema se vuelve inestable. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia, desde la antigua Roma hasta hoy. Lo que diferencia a los que sobreviven de los que quiebran es entender este ciclo. Hay dos tipos de ciclos de deuda. El ciclo corto, que dura unos 8 o 10 años y termina en una recesión, y el ciclo largo, que dura entre 50 y 75 años y termina en una reestructuración masiva del sistema monetario. Nosotros estamos al final de un ciclo de deuda largo que comenzó en 1945. Durante décadas hemos acumulado una montaña de deuda impagable a nivel global. Los bancos centrales se enfrentan a un dilema. Pueden subir los tipos de interés para combatir la inflación, pero eso provocaría una quiebra masiva de empresas, gobiernos y personas ahogadas en deudas. Sería una depresión. O pueden imprimir dinero para estimular la economía y facilitar el pago de esas deudas. Eligen siempre imprimir dinero. Es la opción políticamente más fácil.
No es sobre ideología, es sobre incentivos. Imprimir dinero es un impuesto invisible. Si hay 100 billones de dólares en el mundo y el Banco Central imprime otros 10 billones, el valor de cada dólar existente se diluye. Tu poder adquisitivo cae. Tu retiro, ese número que ves en tu cuenta, podrá comprar menos cosas. La gente no entiende esto. Piensan en el dinero como un activo, pero el efectivo es un pasivo garantizado para depreciarse. No se trata de ser un conspiranoico, se trata de mirar los datos. En 50 años de mercado he visto este patrón repetirse sin cesar. Los gobiernos prometen pensiones y seguridad, pero pagan esas promesas con dinero devaluado. Te dan con una mano y te quitan con la otra, de forma silenciosa. El sistema no está roto. Está funcionando exactamente como fue diseñado. Fue diseñado para transferir riqueza de los ahorradores a los deudores. Por eso el primer principio para construir tu máquina es simple. No confíes en el efectivo como un depósito de valor a largo plazo. Necesitas una cantidad para emergencias, sí, pero el grueso de tu patrimonio debe estar en activos que te protejan de la devaluación. Tienes que cambiar tu mentalidad de ahorrar a poseer. Un ahorrador acumula unidades de una moneda que se devalúa. Un propietario acumula participaciones en activos productivos que generan ingresos y se revalorizan con la inflación, como acciones de buenas empresas, bienes raíces o materias primas. Puedes tener la falsa comodidad de una cuenta bancaria llena de ceros, o puedes tener la verdadera seguridad de un sistema de activos que trabaja para ti. El universo no te permite tener ambos. Dejar de ser una víctima del sistema es una elección. Y esa elección empieza por entender que el juego no es el que te contaron. Una vez que aceptas la dolorosa verdad de que el efectivo está diseñado para fallar, la siguiente pregunta es obvia. ¿Qué haces? La respuesta no es intentar ser más listo que el mercado. He gestionado miles de millones a través de múltiples crisis y aprendí que predecir el futuro es imposible. Lo que sí puedes hacer es prepararte para él. No es sobre predicción, es sobre equilibrio. Debes construir una máquina, un portafolio de inversiones, que funcione razonablemente bien en cualquier entorno económico. Yo lo llamo el principio del arca de Noé. No intentas adivinar si lloverá o hará sol. Construyes un arca que pueda flotar sin importar el clima. La mayoría de los inversores cometen un error fundamental. Concentran su dinero en un solo tipo de activo, generalmente acciones. Creen que la diversificación es tener acciones de diferentes empresas. Eso no es diversificación, es una ilusión. La realidad es que la mayoría de las acciones se mueven juntas. Si la economía entra en recesión, casi todas caen. La verdadera diversificación, el único santo grial de la inversión, consiste en combinar activos que se comporten de manera diferente en diferentes entornos económicos. Hay 4 estaciones económicas que importan. Un crecimiento mayor al esperado, auge. Un crecimiento menor al esperado, recesión. Una inflación mayor a la esperada y una inflación menor a la esperada. Tu máquina debe tener componentes que prosperen en cada una de estas estaciones. Por ejemplo, las acciones y los bonos corporativos prosperan cuando el crecimiento es fuerte. Los bonos del tesoro de alta calidad prosperan cuando el crecimiento y la inflación son bajos, como en una recesión, porque los bancos centrales bajan los tipos de interés y el valor de esos bonos sube. El oro y las materias primas prosperan cuando la inflación es alta y la confianza en el dinero fiduciario cae. Lo que separa a los inversores que sobreviven de los que quiebran es su capacidad para equilibrar estos riesgos. Piensa en tu portafolio como un sistema de engranajes. Necesitas que, cuando un engranaje se ralentiza, otro se acelere, manteniendo la máquina en movimiento constante. Por ejemplo, una cartera equilibrada podría tener un 30% en acciones, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos a medio plazo, un 7, 5% en oro y un 7, 5% en un índice diversificado de materias primas. Los porcentajes exactos pueden variar, pero el principio es inmutable. Equilibrio. La belleza de este enfoque es que reduce drásticamente tu riesgo sin sacrificar demasiado el rendimiento. Aceptas que no vas a acertar el próximo gran ganador, pero también garantizas que no te aniquilarán en la próxima gran caída. La gente busca la emoción de la gran apuesta. La realidad es que la construcción de riqueza a largo plazo es aburrida. Es sistemática. Es como construir una máquina pieza por pieza, asegurándote de que cada componente cumple su función. Tu objetivo no es ser un héroe. Tu objetivo es sobrevivir y prosperar. Y para eso, necesitas una máquina para todo clima, no un coche de carreras que solo funciona en un día soleado. Construir la máquina perfecta no sirve de nada si el operador es defectuoso.
Y en mis 50 años de experiencia, he visto que el mayor riesgo de un inversor no es el mercado, la economía o los políticos. El mayor riesgo está en el espejo. La psicología humana es la principal destructora de riqueza. Puedes tener el mejor sistema del mundo, pero si tomas decisiones basadas en el miedo o la codicia, lo harás saltar por los aires. La economía y los mercados funcionan en ciclos, pero las emociones humanas son aún más cíclicas. En tiempos de auge, cuando los precios suben, la gente se vuelve codiciosa. El miedo a quedarse fuera, FOMO, los impulsa a comprar activos sobrevalorados, justo en el pico del mercado. Luego, cuando el ciclo inevitablemente gira y los precios se desploman, el pánico se apodera de ellos. Venden todo lo que tienen a precios de derribo para limitar las pérdidas, cristalizando una pérdida temporal en una catástrofe permanente. Compran caro y venden barato, la fórmula garantizada para la ruina. Lo que separa a los que construyen riqueza generacional de los que la pierden es su capacidad para anular estas emociones. No es sobre ser un genio, es sobre tener principios. Uno de mis principios más importantes es la humildad radical. Debes aceptar que no sabes lo que va a pasar en el futuro. Esta humildad te protege de la arrogancia que conduce a las grandes apuestas concentradas. Si no sabes lo que va a pasar, la única respuesta lógica es la diversificación radical que mencionamos antes. Otro principio es la objetividad. Tienes que ver la realidad tal como es, no como te gustaría que fuera. Esto significa seguir tu sistema, tus reglas de inversión, sin importar las noticias aterradoras del día o las promesas eufóricas de los gurús. Tu máquina está diseñada para soportar esas tormentas. Tu trabajo es no desconectarla en medio del huracán. La mayoría de la gente busca el consejo perfecto de un experto. La realidad es que necesitan los principios correctos para gobernarse a sí mismos. El mejor sistema es inútil si no tienes la disciplina para seguirlo. Yo he cometido errores dolorosos en mi carrera. En los años 80, estuve tan seguro de una depresión inminente que casi llevo a mi empresa a la quiebra. Ese fracaso me enseñó la lección más valiosa de mi vida. Por muy inteligente que creas que eres, te vas a equivocar. Por eso, además de los principios, necesitas un proceso para tomar decisiones. El mío se basa en triangular con las personas más inteligentes que puedo encontrar que no estén de acuerdo conmigo. Busco el desacuerdo reflexivo para ver los riesgos que mi propio ego me impide ver. Construir tu máquina de ingresos no es solo un ejercicio financiero, es un viaje de autoconocimiento. Es aprender a dominar tus debilidades, a pensar en probabilidades en lugar de certezas y a actuar con una calma sistemática en un mundo caótico. El objetivo final no es simplemente tener más dinero, es alcanzar un estado de soberanía personal, donde tu bienestar no depende de la validación de un jefe, las promesas de un político o los caprichos del mercado. Es ser el arquitecto de tu propia vida. De acuerdo, hablemos de la aplicación práctica. Los principios son la base, pero sin una estrategia de implementación son solo filosofía. La primera estrategia, la más fundamental para construir tu máquina de ingresos, es lo que yo llamo el portafolio para todo clima, o all weather. No es una estrategia para hacerte rico de la noche a la mañana. Es una estrategia para asegurarte de que no te empobrecerás, nunca. La mayoría de la gente invierte como si apostara al tiempo. Ponen todo su dinero en acciones, esperando que siempre haga sol. La realidad es que las estaciones económicas cambian, a veces violentamente. Lo que funciona en una estación puede destruirte en la siguiente. El portafolio All Weather no intenta predecir el tiempo. Construye un arca. Su objetivo es tener un rendimiento aceptable, no espectacular, en cualquiera de los cuatro entornos económicos posibles. 1. Crecimiento económico más alto de lo esperado. 2. Crecimiento más bajo de lo esperado. O recesión. 3. Inflación más alta de lo esperado. Y 4. Inflación más baja de lo esperado. O deflación. Para lograr esto, necesitas poseer activos que prosperen en cada uno de estos escenarios, sabiendo que sus comportamientos a menudo se cancelan entre sí, creando un viaje mucho más suave. Piénsalo como la ingeniería de una máquina. Para el crecimiento fuerte tienes acciones. Son participaciones en empresas y se benefician directamente de una economía en auge. Para la recesión y la caída del crecimiento, tienes bonos del tesoro a largo plazo. Cuando la economía se desacelera, los bancos centrales suelen bajar los tipos de interés para estimularla, lo que hace que el precio de los bonos ya existentes, especialmente los de largo plazo, aumente significativamente. Para la inflación alta e inesperada, tienes oro y materias primas. Cuando el valor del dinero se erosiona rápidamente, los activos tangibles y escasos como el oro tienden a mantener su valor o incluso a apreciarse.
ya que la gente busca refugio fuera de las monedas fiduciarias. Una estructura básica y simplificada de esta máquina podría ser un 30% en un fondo indexado de acciones globales, un 40% en bonos del tesoro a largo plazo, un 15% en bonos del tesoro a plazo intermedio, un 7, 5% en oro y un 7, 5% en un índice diversificado de materias primas. Hoy en día puedes construir esto fácilmente con fondos cotizados de bajo coste, ETFs. Veamos la crisis de 2008. La mayoría de los inversores, con sus carteras concentradas en acciones y bienes raíces, perdieron el 50% o más de su patrimonio. Fue una carnicería. Un portafolio all-weather habría sufrido una caída muy pequeña. ¿Por qué? Porque mientras las acciones se desplomaban, los bonos del tesoro a largo plazo se dispararon de valor debido a la huida hacia la seguridad y los drásticos recortes de tipos de interés de la Reserva Federal. La ganancia en los bonos compensó casi por completo la pérdida en las acciones. No es magia, es equilibrio de riesgos. El error que comete la mayoría es que durante un mercado alcista, miran este portafolio y dicen, es demasiado aburrido, demasiado conservador. Mis acciones tecnológicas están subiendo un 40% al año. Se dejan llevar por la codicia, abandonan la estructura y concentran todo en lo que está de moda. No es sobre ser el más rápido en la recta, es sobre terminar la carrera. Construir riqueza no es un sprint, es un maratón a través de un terreno impredecible. El beneficio psicológico de esta estrategia es inmenso. Dejas de vivir a merced del último titular de noticias. Tu bienestar financiero ya no depende de si el mercado sube o baja un 2% en un día. Has construido un sistema robusto, y tu trabajo es simplemente dejarlo funcionar. Te da la paz mental para centrarte en las cosas que realmente importan, sabiendo que tu futuro financiero no está en juego con cada capricho del mercado. La segunda estrategia es el mantenimiento de tu máquina, el reequilibrio. Construir el portafolio all-weather es el primer paso, pero los mercados se mueven, y con el tiempo, las proporciones de tu cartera se desviarán de sus objetivos originales. El reequilibrio es el proceso disciplinado de vender periódicamente una parte de los activos que han subido de valor y usar las ganancias para comprar más de los activos que han bajado. En esencia, te obliga a hacer lo que todo inversor inteligente sabe que debe hacer, pero que emocionalmente es casi imposible: vender caro y comprar barato. La mayoría de los inversores son procíclicos. Cuando las acciones están en un frenesí alcista, como en la burbuja de las .com a finales de los 90, la codicia les hace comprar más y más, llevando sus carteras a una concentración peligrosa en un solo activo sobrevalorado. Cuando la burbuja estalla y el pánico se apodera de ellos, venden en el fondo, convirtiendo una pérdida de papel en una ruina real. El reequilibrio es el antídoto. Es un mecanismo que te obliga a ser contracíclico. Imagina que es el año 1999. Tu portafolio all-weather ha visto cómo su asignación del 30% en acciones se ha disparado al 45% del total debido al auge de las .com. Tu regla de reequilibrio te dice que debes vender ese 15% extra de acciones sobrevaloradas y usar el dinero para comprar más de tus bonos y oro, que han tenido un rendimiento relativamente pobre y ahora están infraponderados. Emocionalmente, esto es brutal. Estás vendiendo el activo ganador que todos tus amigos te dicen que seguirá subiendo, pero tu sistema, tu máquina, te obliga a hacerlo. Unos meses después, la burbuja estalla. Las acciones tecnológicas se desploman un 80%. Tu cartera está protegida porque ya habías tomado beneficios. Ahora, tu asignación en acciones ha caído por debajo del 30%. ¿Qué te dice tu regla de reequilibrio? Vende algunos de esos bonos que se han revalorizado por la crisis y compra acciones a precios de derribo. De nuevo, esto es emocionalmente difícil. El mundo parece que se acaba, pero el sistema te obliga a comprar cuando hay sangre en las calles. Así es como se construye la riqueza generacional. La implementación es simple. Puedes establecer una regla basada en el tiempo, como reequilibraré mi cartera cada 1 de enero. O una regla basada en umbrales, como reequilibraré cada vez que una clase de activo se desvíe más de un 5% de su objetivo. La clave es tener una regla y seguirla religiosamente. El mayor error es el enamoramiento del activo. La gente se apega emocionalmente a sus ganadores y se niega a venderlos. Esta vez es diferente, se dicen a sí mismos. En 50 años de mercado, he aprendido que esas son las 4 palabras más peligrosas en la inversión. El reequilibrio elimina el ego y la emoción de la ecuación. Transforma la inversión de un juego de azar basado en la adivinación a un proceso de ingeniería sistemático. Ya no te preguntas qué hacer. El sistema te da la respuesta.
Este proceso te da una sensación de control en un mundo que parece incontrolable. En lugar de ser una hoja llevada por el viento de los ciclos del mercado, te conviertes en el capitán de tu propia arca, ajustando las velas de manera sistemática para navegar cualquier tormenta y llegar a tu destino. Si este contenido está haciendo sentido para usted, deje su like y suscríbase al canal. Ahora vamos a continuar. Hemos llegado al punto crucial, el momento en que los principios y las estrategias se fusionan en una filosofía operativa. Es aquí donde la arquitectura de tu máquina financiera se solidifica, no como un conjunto de reglas rígidas, sino como un sistema vivo que te servirá por el resto de tu vida. Permíteme resumir el viaje que hemos hecho. Empezamos con una verdad incómoda. La creencia de que el Estado o tu empresa garantizarán tu retiro es una reliquia peligrosa de un mundo que ya no existe. La mayoría de la gente piensa que el problema es no ahorrar lo suficiente. La realidad es que el problema fundamental es delegar tu supervivencia financiera a un sistema diseñado para devaluar tu dinero. El sistema no está roto. Funciona perfectamente para sus propios fines, que no son los tuyos. Para mantener la máquina social y económica en marcha, los gobiernos y los bancos centrales deben y van a imprimir dinero, devaluando perpetuamente el efectivo y los ahorros. La única salida a esta trampa no es trabajar más duro o ahorrar más agresivamente. Es cambiar de juego. Es dejar de ser un ahorrador que acumula unidades de una moneda en decadencia y convertirse en un propietario que construye una máquina de ingresos perpetuos. Esta máquina, que llamamos el portafolio all-weather, no es un truco ni una fórmula mágica. Es la manifestación de un principio atemporal, el equilibrio de riesgos. En lugar de apostar por un único futuro económico, construyes un sistema de activos, acciones, bonos, oro, materias primas, que está diseñado para sobrevivir y prosperar modestamente en cualquier estación económica, auge, recesión, inflación o deflación. Su belleza no reside en su capacidad para generar rendimientos espectaculares, sino en su capacidad para protegerte de la ruina. Finalmente, hablamos del mantenimiento de esta máquina a través del reequilibrio, un proceso disciplinado que te obliga a hacer lo que es emocionalmente casi imposible: vender lo que está caro y comprar lo que está barato. Ahora, quiero que grabes a fuego los verdaderos enemigos de tu máquina. No son los mercados, no son las crisis, eres tú. En mis 50 años gestionando miles de millones, he aprendido que los errores de comportamiento destruyen más patrimonio que cualquier crisis económica. El primer enemigo es la arrogancia, la creencia de que puedes predecir el futuro. Te lleva a hacer grandes apuestas concentradas que, cuando salen mal, te aniquilan. El antídoto es la humildad radical, aceptar que no sabes lo que va a pasar y, por tanto, diversificar. El segundo enemigo es la emoción, el dúo tóxico del miedo y la codicia. La codicia te hace comprar en la cima del mercado, y el miedo te hace vender en el fondo. El antídoto es un sistema basado en reglas, como el reequilibrio, que automatiza tus decisiones y te protege de tus peores impulsos. El tercer enemigo es el apego. Te enamoras de tus activos ganadores y te niegas a venderlos, permitiendo que tu cartera se concentre peligrosamente. El reequilibrio es el divorcio forzoso que te salva de esa relación tóxica. El cuarto enemigo es la complejidad. La gente busca estrategias secretas y complicadas, creyendo que son superiores. La realidad es que los principios simples y robustos, aplicados con disciplina, siempre ganan. El último enemigo es la mentalidad de rebaño. Seguir a la multitud te da una falsa sensación de seguridad, pero casi siempre te lleva al precipicio. La verdadera seguridad proviene de pensar por ti mismo, basándote en un entendimiento profundo de cómo funciona la máquina. Así que el framework completo, tu máquina, tiene 4 componentes. El chasis es tu base de conocimiento: entender los ciclos de la deuda, el funcionamiento de la economía y tu propia psicología. El motor es el portafolio all-weather, la mezcla de activos que impulsa tu riqueza a través de cualquier clima. El sistema de mantenimiento es el reequilibrio, el proceso que mantiene tu motor en perfecto estado de funcionamiento. Y el más importante, el operador, eres tú. Un operador gobernado no por la emoción o el ego, sino por principios atemporales de humildad y objetividad. Este sistema es tu declaración de independencia. Es el plan de ingeniería para tu soberanía financiera. Llegamos ahora a la reflexión final, la que trasciende los números y las estrategias para tocar el propósito de todo esto. ¿Por qué construir esta máquina? El objetivo no es y nunca debe ser simplemente acumular la mayor cantidad de dinero posible. La mayoría de la gente cree que el dinero compra la felicidad.
La realidad es que el dinero por sí solo no compra nada que valga la pena. Lo que una máquina financiera bien construida te ofrece no es felicidad, es algo mucho más valioso. La libertad. Te compra la libertad del miedo constante a no llegar a fin de mes. Te compra la libertad de no tener que vender 8 horas de tu día a un trabajo que no te llena, solo para pagar las facturas. Te compra la libertad de decir no a jefes, clientes o proyectos que van en contra de tus principios. Te compra el tiempo y el espacio mental para descubrir qué es lo que realmente te importa y para perseguir un trabajo significativo y relaciones profundas. La soberanía financiera es el fundamento de la soberanía personal. En mis décadas en los mercados, lo que he observado es que la vida, al igual que la economía, opera en ciclos. Habrá momentos de auge y crecimiento personal, y habrá momentos de dolorosas contracciones y fracasos. No puedes evitar las tormentas. El juego no es aprender a predecir el tiempo, es aprender a construir un barco que pueda navegar en cualquier clima. Tu máquina financiera es un microcosmos de esta filosofía. Es la aplicación práctica de la resiliencia. Al aceptar que no puedes predecir el futuro, pero que puedes prepararte para él, estás adoptando una de las posturas más poderosas que un ser humano puede tomar frente a la incertidumbre de la existencia. Estás reemplazando la frágil esperanza por una robusta preparación. El proceso de construir y mantener esta máquina es, en sí mismo, un viaje de autodesarrollo. Te obliga a confrontar tus debilidades emocionales. Te fuerza a pensar en probabilidades en lugar de certezas. Te enseña el valor de la disciplina y la paciencia en un mundo que exige gratificación instantánea. Cada vez que reequilibras tu cartera, estás practicando el desapego. Cada vez que te apegas a tu sistema durante una crisis de pánico en el mercado, estás fortaleciendo tu músculo de la objetividad. El fracaso, que inevitablemente encontrarás de alguna forma, deja de ser una catástrofe para convertirse en lo que es, una señal, un doloroso pero invaluable mensaje de que necesitas ajustar tu máquina, aprender y evolucionar. La mayor tragedia de la dependencia financiera del sistema es que te convierte en un objeto pasivo, una hoja llevada por los vientos de las decisiones de otros. Te pasas la vida reaccionando. La construcción de tu propia máquina es el acto supremo de pasar de ser un objeto a ser un sujeto. Es tomar el volante. El objetivo final es alcanzar un estado en el que tu bienestar y tu tranquilidad no dependan de la aprobación de un político, la estabilidad de tu empleador o el titular de un periódico financiero. Es mirar la caótica máquina del mundo, entenderla sin miedo y luego, con calma y propósito, centrarte en la tuya. La riqueza no te libera de los problemas de la vida. Te libera para que puedas elegir problemas que valgan la pena resolver. Te permite pasar de la lucha por la supervivencia a la búsqueda del dominio. Deja de ser un engranaje en la máquina de otro y conviértete en el ingeniero de tu propio destino. ¿Cuál es el mayor obstáculo que te impide empezar a construir tu máquina? Coméntalo abajo. Tu pregunta puede ayudar a otros. Y si estos principios te han aportado valor, suscríbete para seguir profundizando en la construcción de una vida soberana.